Conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué originó la guerra entre Rusia y Ucrania? La mañana del 24 de febrero de 2022, todos los medios de comunicación alarmaron al mundo con la noticia de la invasión de Rusia a su país vecino. Las noticias mencionaban cómo miembros de los equipos de emergencia examinaban parte de un misil ruso que impactó contra un edificio de apartamentos de 5 plantas a mediados de noviembre de Kiev. Las tropas rusas lanzaron 210 objetos aéreos, 120 misiles y 90 drones, dirigidos principalmente contra instalaciones del sector energético en toda Ucrania. Rusia es la nación más grande de la Tierra, un verdadero continente. Su territorio se extiende desde el centro de Europa hasta el extremo de Asia, contando con 17.1 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Durante buena parte del siglo XX, Rusia extendió dentro de sus estados aún más grande que el yamo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviética URSS. Ese estado nació cuando, después de la revolución de 1917, el imperio de los zares de Rusia se deshizo y un número importante de países surgieron de sus cenizas, como Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, pero también otros como Ucrania y Georgia, y por supuesto la República de Rusia. Rusia se convirtió en el primer estado socialista del mundo. Estaba dirigido por los bolcheviques, un partido antiliberal y antidemocrático, que si bien inició algunas leyes progresistas e innovadoras, controlaba la sociedad con una dictadura marcada por la violencia y la imposición. Los bolcheviques querían crear una sociedad igualitaria, pero para ello suprimieron las libertades ciudadanas y los derechos civiles. Destruyeron así la primera democracia parlamentaria que se había creado en Rusia. Cuando la Rusia bolchevique se consolidó, comenzaron ataques a los países que lo rodeaban. En unos pocos años, Rusia invadió y recuperó muchos de los territorios que había perdido y los incorporó a la URSS. Uno de ellos fue Ucrania, un territorio muy amplio del que una parte quedó en manos de Polonia. La Rus de Kiev. En la Edad Media había existido un primer estado ucraniano. La Rus de Kiev, que también se considera el inicio de Rusia, cuando en el siglo XVIII Rusia se convirtió en un imperio, casi toda Ucrania quedó en sus manos. La cultura y el idioma ucraniano fueron menospreciados y perseguidos durante muchos años. A la lengua ucraniana se le consideraba mero dialecto de la rusa. La cultura propia se veía como campesina, pobre, poco sofisticada. Las élites culturales ucranianas lucharon por una autonomía en el imperio, y cuando este se hundió tras la revolución, intentaron crear un estado independiente. La reconquista del país por los bolcheviques tuvo primero una cara amable. Se permitió el florecimiento de la cultura y la lengua, pero luego la política se hizo muy restrictiva. Las políticas de los bolcheviques llevaron al país a una gran hambruna llamada Holodomor, en la que murieron millones de ucranianos. Durante la Segunda Guerra Mundial, nazis invadieron la URSS y provocaron una enorme destrucción en Ucrania, asesinando a millones de personas, incluyendo a casi toda la población judía. Ucrania fue uno de los escenarios del Holocausto. Una parte de los ucranianos colaboró con los nazis para lograr su independencia, cometiendo muchos crímenes. Otra parte luchó contra los invasores nazis y consiguió expulsar del país junto con el ejército de la URSS. Con el tiempo, Ucrania dentro de la URSS se recuperó y llegó a ser uno de los territorios más importantes de la Unión. Tenía una gran industria, era considerada como el granero del país. Producía una gran cantidad de trigo y pan, aparte de ser un país costero, beneficiando grandemente la economía de los territorios multinacionales. Cuando en 1991
Tras muchas tensiones, la URSS se disolvió, los países que la componían se hicieron independientes. Ucrania también votó en un referéndum masivo a favor de su consolidación como Estado propio. Rusia en el siglo XXI, el camino para la paz y la prosperidad estaba aún lejos. Ucrania es un país muy grande, donde casi la mitad de la población tiene como lengua materna el ruso y se sienten vinculados a Rusia. Había mucha independencia acerca del camino que tenía que tomar Ucrania, ir hacia la Unión Europea y occidentarse o mantenerse bajo la influencia de Rusia. Muchos ucranianos pensaban que era posible tener ambas cosas. Aprovechando una crisis política en Ucrania en 2014 con manifestaciones y violencia callejera, Vladimir Putin ordenó a sus tropas invadir de forma anónima, sin uniforme, la península de Crimea y formaba parte de Ucrania. También impulsó levantamientos en dos provincias fronterizas con Rusia, Donetsk y Lugansk, que convirtieron esa parte del país en una zona de guerra durante muchos años. Los intentos de acuerdo en la ciudad de bielorrusa de Minsk no sirvieron de mucho. Durante años la tensión entre los dos países fue creciendo. Rusia acusó al gobierno ucraniano de ser ilegal y apoyarse en la ultraderecha. Hay que recordar que paradójicamente es Putin quien se ha convertido en un modelo de la ultraderecha en Europa y el mundo. La guerra se extiende hasta 2021, donde fue una de las crisis más grandes de guerra entre esas dos naciones y la parte de la historia más larga de esa guerra hasta el día de hoy.